Explicación general. El artículo 4A establece cómo deben tributar en México las entidades y figuras jurídicas extranjeras que se consideran transparentes fiscales. Este artículo fue introducido para evitar que algunas estructuras extranjeras se utilicen para no pagar impuestos en ningún país, aprovechando vacíos legales. Su propósito es asegurar que las entidades que obtienen ingresos vinculados con México paguen el impuesto sobre la renta cuando corresponda, incluso si son creadas en otro país. Primera parte, obligación de pagar impuestos en México. El artículo dice que las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas extranjeras deben pagar el impuesto sobre la renta en México como si fueran personas morales, cuando les sea aplicable alguno de los títulos 2, 3, b chica o 6 de la ley, dependiendo de la naturaleza de sus actividades o ingresos. Esto significa que, aunque estén constituidas en otro país, si tienen operaciones o ingresos relacionados con México, serán tratadas como empresas mexicanas para efectos fiscales. Además, si se cumple lo establecido en la fracción 2 del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, se considerará que esas entidades son residentes en México. La fracción 2 del artículo 9 indica que una persona moral se considera residente en México cuando tiene en el país la sede de su administración principal o su dirección efectiva, es decir, desde donde se toman las decisiones más importantes del negocio. Ejemplo, una sociedad creada en Panamá controla todas sus operaciones desde oficinas en la Ciudad de México, donde también toma sus decisiones estratégicas. Aunque esté constituida legalmente en Panamá, para efectos fiscales se le considera residente en México y debe pagar el impuesto sobre la renta como cualquier empresa mexicana. Segunda parte, definición de entidades y figuras jurídicas extranjeras. El artículo distingue entre dos tipos de estructuras. Entidades extranjeras son sociedades y organismos creados conforme al derecho de otro país, que tienen personalidad jurídica propia, es decir, existen como personas morales independientes. También se incluyen las personas morales constituidas conforme a la ley mexicana, que, sin embargo, son residentes fiscales en el extranjero. Ejemplo, una empresa constituida en Estados Unidos, como LLC Limited Liability Company, o una sociedad anónima mexicana, que cambió su residencia fiscal a España. Ambas se consideran entidades extranjeras. Figuras jurídicas extranjeras son estructuras creadas conforme al derecho extranjero que no tienen personalidad jurídica propia, como fideicomisos, asociaciones, fondos de inversión o cualquier otra figura similar. Ejemplo, un fideicomiso constituido en Islas Caimán que administra inversiones para distintos beneficiarios. Al no tener personalidad jurídica, se considera una figura jurídica extranjera. Tercera parte, ¿qué significa ser transparente fiscal? Una entidad o figura jurídica extranjera es transparente fiscal cuando no se le considera residente fiscal en el país donde fue constituida o donde tiene su administración principal. Los ingresos que genera no se gravan en esa entidad, sino que se atribuyen directamente a sus socios, miembros o beneficiarios, quienes los declaran en su propio país. En otras palabras, la entidad pasa los ingresos directamente a las personas que la integran, y es como si la entidad no existiera para efectos fiscales. Ejemplo, una empresa estadounidense crea una limited partnership en un país que no la grava. Los ingresos de esa sociedad se atribuyen directamente a los socios y no se declaran en el país donde está registrada. En este caso, se considera una entidad transparente fiscal. Cuando estas entidades o figuras son consideradas residentes fiscales en México, dejan de ser transparentes. A partir de ese momento, se les trata como personas morales mexicanas, obligadas a pagar impuestos directamente en el país. Ejemplo,
Si una sociedad extranjera transparente tiene su administración principal en México, ya no se considera transparente y debe pagar el impuesto sobre la renta como cualquier empresa mexicana. Cuarta parte, excepción por tratados internacionales. El último párrafo aclara que este artículo no se aplica cuando existan tratados para evitar la doble imposición entre México y el país de donde proviene la entidad o figura jurídica. En esos casos, se aplican las reglas específicas del tratado internacional, que pueden establecer condiciones distintas para determinar la residencia fiscal o la forma de gravar los ingresos. Ejemplo, si una sociedad constituida en Canadá es considerada transparente fiscal bajo las leyes mexicanas, pero el tratado entre México y Canadá establece reglas diferentes para ese tipo de entidades, prevalecerán las disposiciones del tratado. Resumen narrativo final. En resumen, el artículo 4A busca evitar que las empresas o figuras jurídicas extranjeras utilicen estructuras transparentes para eludir impuestos en México. Establece que si estas entidades tienen relación con el país o si su administración se realiza desde aquí, deberán pagar el impuesto sobre la renta como cualquier empresa mexicana. Además, define claramente qué se entiende por entidad y figura jurídica extranjera, y cuando una de ellas se considera transparente fiscal. Finalmente, aclara que, si existe un tratado internacional aplicable, se seguirá lo que dicho tratado disponga, incluso si contradice las reglas del artículo